Proverbios en el capítulo 1, verso 7. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. Gloria a Dios. Tome su lugar. Y eso es lo que nos hace falta a una buena parte o a todos. Que el temor de Dios reine en nuestros corazones. No el miedo a Dios, sino el temor a Dios. El miedo no es lo mismo que el temor a Dios. Miedo es porque no quiero pasar lo que el Señor, ¿verdad?, va a hacer en este mundo. Tengo miedo a ir al infierno, por ejemplo. Tengo miedo a accidentarme en el camino. Ese es temor. Miedo, temor de miedo. El temor a Dios tiene que ver con el respeto, con la reverencia, con la adoración a Dios. Entonces, nosotros lo que necesitamos en nuestro corazón es el temor a Dios, ese temor reverente a Dios, ¿verdad? Que por amor a Dios voy a cuidarme de todo lo malo que hay en este mundo y que soy y que puedo ser, ¿cómo os puedo decirle? Que puedo ser alcanzado por lo malo que hay en el mundo, pero el temor a Dios me evita a participar de lo que hay en el mundo, porque amo a Dios, ¿verdad? Entonces, la palabra del Señor dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Hemos venido hablando de la fornicación y el adulterio, ¿verdad? Del recasamiento y el divorcio y todo eso. Para no caer en esos puntos, ¿qué necesitamos tener en el corazón? Temor a Dios. Temor a Dios. Porque si tengo temor a Dios, si el hombre y la mujer tienen temor a Dios, aunque tenga la tentación, el temor a Dios le va a ayudar para salir y no caer en la tentación, ¿verdad? Porque no es lo mismo tener la tentación a caer en la tentación. Todos tenemos tentación, ¿o no? ¿O no? Hombres y mujeres, todos tenemos tentaciones. Y cuando hablo de tentaciones, no solamente estoy hablando de tentaciones carnales, sexuales. Hay diferentes especies de tentación. Y entonces por eso es que todos somos tentados en determinado momento. La tentación está ahí, pero nosotros decidimos si caemos en la tentación o no caemos en la tentación. ¿Y cómo voy a hacer para no caer en la tentación? Lo que me va a ayudar es el temor a Dios y luego la oración, porque a través de la oración me voy a fortalecer en el Espíritu para decirle no a la tentación. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el principio para no caer en las tentaciones es el temor a Dios. Los necios, dice, desprecian la sabiduría, es decir, no obedecen a Dios, y la enseñanza. Porque la enseñanza de la palabra de Dios es la donde vamos nosotros a encontrar las consecuencias de cuando el hombre o la mujer cae en la tentación siendo hijo de Dios. Amén. Esa es la palabra de Dios. Hemos venido estudiando acerca de la fornicación, hemos venido estudiando acerca del adulterio y hemos visto todo lo que conlleva, ¿verdad?, caer en esos pecados. Ahora bien, nadie está exento de esas cosas. Y es por eso que es necesario tener el pleno conocimiento también lo que sigue después que un hombre y una mujer cae en esa clase de tentaciones. Amén. Dios nos manda a restaurar, es lo primero, ¿verdad? Dios es restaurador por sí mismo. Dios llega a nuestra vida y ¿qué hizo? Nos restauró, ¿verdad? Nuestra vida, nuestra comunión estaba rota con Dios y llegó el Señor y restauró esa comunión con nosotros y su Espíritu en nosotros. Amén. Por eso Él puso de su Espíritu en nosotros para tener esa comunión con nosotros. Bendito su nombre para siempre. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que Dios es restaurador. Cuando alguna persona viene al conocimiento de Dios estando separada, sin estar divorciado, el primer consejo
que se le da es la restauración o formalizar o legalizar lo que emocionalmente ya sucedió. ¿Cuándo sucede la separación entre una mujer y un hombre que están casados delante del Señor? ¿Cuándo cree usted? Ya lo vimos, lo toqué en el primer jueves, hace 15 días. Cuando hay repudio, cuando en el corazón está el problema. Pero estamos viendo acá, porque es una pregunta, cuando alguna persona viene al conocimiento de Dios estando separado. Escuche bien, estamos hablando de una persona que sufrió la separación antes de conocer a Cristo. ¿Qué sigue? ¿Qué hacemos ahí? Estando separados. Viene, es decir, allá en el mundo anduvo, alguien le habló del Señor, aceptó a Jesús y empieza a caminar con el Señor, pero de repente, otra vez, al pasar los días, al pasar el tiempo, quiere rehacer su vida, es la palabra que usamos, ¿verdad? ¿Qué hacer con esa persona? Lo primero es la restauración. Es difícil una restauración ahí. ¿Por qué razón? Porque a lo mejor la otra persona ya no está en condiciones de restauración. Y acuérdese, estamos hablando de la gente que viene en esa condición a la iglesia. No podemos aplicarle lo que dice la Biblia así de... ¿Por qué no podemos aplicárselo? Por cuanto no conocía a Dios. Viene con un problema del mundo, conoce al Señor y está la posibilidad y se le aconseja, se habla con él. Como yo siempre pregunto, ¿cuál es la condición de su expareja? Siempre hago esa pregunta. No, pues hace tiempo ya vive con otra persona. Ok, entonces búsquela, legalice la separación y espere en el Señor, y el Señor dirá qué es lo que se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque emocionalmente la separación sucedió antes de venir a Cristo y sin Cristo. El Señor lo alcanzó así y ahora pues hay que darle solución a su problema. ¿Cuál es la solución? Legalizar la separación para que esté libre y pueda ponerse en las manos de Dios, y Dios sea quien, al dar testimonio, se le pueda dar la respuesta que él necesita. Amén. ¿Cuándo se une la pareja ante los ojos de Dios? Esa también es una pregunta que frecuentemente se hace. ¿Cuándo es que una pareja se une ante los ojos de Dios? Contésteme alguno de ustedes. ¿Dónde comienza la unidad entre un hombre y una mujer? No con una ceremonia delante de un pastor o un sacerdote, ni con el acta del matrimonio por lo civil. No. El matrimonio, la unión entre un hombre y una mujer, se lleva a cabo en la unión sexual. Esa es la explicación. La unión ante donde se consume el matrimonio es la palabra que usa el hermano, donde a los ojos de Dios el hombre y la mujer se unen y pasan a ser una sola carne en la unión sexual. Ahí es cuando se une en la intimidad, porque ahí es cuando el hombre y la mujer quedan unidos en un solo cuerpo, y ahí es donde empieza la santificación del matrimonio. Por eso dice que sea bendito el hecho sin mancilla. Es ahí. No es, a veces tenemos el concepto que el hombre y la mujer se unen cuando el pastor o el sacerdote les echa la bendición. No, es cuando está la intimidad. Versión Internacional 1948 dice, me gusta lo que dice esta versión, porque dice:
Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos se fundirán en un solo ser. La palabra fundir está mejor, se entiende más que la palabra ¿qué? Unir. ¿Qué es fundir? Cuando se está haciendo una casa, se funde. ¿Qué se hace con las columnas en el pie? Se funden, se unen ¿qué? Piedras, concreto y ¿qué más? Y hierro, ¿verdad? Y se funde y pasa a ser solo una pieza, todo. ¿Sí me entiende? Es exactamente qué pasa cuando la pareja, después de pedir la bendición a Dios, van a su luna de miel y tienen su intimidad sexual. Se funden en un solo ser. Y a partir de ahí son una sola carne. Es decir, lo que Dios sacó de Adán, esa costilla que estaba ahí en su costado, en su ser, en su cuerpo, cuando el hombre y la mujer se unen sexualmente, se vuelve a fundir. Y es ahí cuando está el peligro y el riesgo, lo delicado, si se llega a la separación de ese matrimonio. ¿Sí entendemos eso? Entonces, ¿cuándo se une la pareja ante los ojos de Dios? En la intimidad sexual. Ahí se santifica el matrimonio ante los ojos de Dios. Por eso es delicado, hermanos. No es porque nada más se le ocurrió al hombre, no, es que tiene algo que Dios hizo entre el matrimonio. Y es que unió al hombre y a la mujer a la costilla que le sacó cuando estaba dormido. ¿De qué manera? En la intimidad sexual. ¿Qué dice? Primera de Corintios capítulo 6 verso 16. Oiga bien lo que dice aquí el apóstol Pablo. ¿De qué está hablando? De la unidad entre un hombre y una mujer. Y aquí no está hablando de un matrimonio. Aquí está hablando de un hombre promiscuo con una ramera. Pero está hablando de la unidad que hay entre el hombre y la mujer cuando se unen sexualmente. Y dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera, ¿qué dice? Es un cuerpo con ella. ¿Por qué pasa a ser un cuerpo con ella? Porque se funden en una sola carne. Así dice Proverbios, ¿verdad? Caza su preciosa alma del hombre. Ahí queda atrapado. Por eso es que salir del adulterio no es fácil, hermanos. Porque hay algo que queda ligado ahí. Y que solamente cuando el hombre o la mujer claman a Dios y buscan en el Señor los hace libres. Pero eso no es de la noche a la mañana, ¿eh? Eso lleva un proceso. Un proceso que no depende de nosotros cuánto tarde, sino de la persona y Dios. Nosotros podemos decir 2 meses, 3 meses, 15 días o 2 días, pero eso depende de Dios y el corazón de la persona. Pero lo que tenemos que entender es que cuando el hombre y la mujer tienen unión sexual, debemos de entender que pasamos a ser una sola carne con esa persona. Por eso es que el joven debe de cuidarse, la señorita debe de cuidarse en Cristo, a llegar puro al matrimonio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando, en el momento que decida unirse sexualmente con un hombre, con una mujer, pasa a fundirse en uno con esa persona. Y es cuando empieza la lucha. Es cuando empieza el dolor. Es cuando empieza el sufrimiento. Y es lo que Dios no quiere para nosotros. ¿Qué quiere Dios para nosotros? Bendición. Pero como tenemos una carne que, híjole, difícil, ¿verdad? Pero ¿qué dijimos? El principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor a Dios, ¿verdad? Entonces, si entendemos el punto, que el hombre y la mujer
No se unen cuando el pastor o el sacerdote les da la bendición, ni cuando firman allá en el juzgado civil, sino cuando se unen sexualmente en su luna de miel. ¿Cuándo se recibe la bendición en la pareja? Esa es otra pregunta común. La bendición de Dios se recibe cuando Dios los bendice. Y hay canales de bendición. Génesis capítulo 1, verso 27 y 28. Vamos a leer. Dice así. ¿Qué dice? Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. ¿Qué dice? Varón y hembra los creó, ¿verdad? ¿Qué más? Y los bendijo Dios. ¿Quién los bendijo? Dios. Y después de la bendición, ¿qué sigue? Multiplicaos y llenad la tierra. Ojo, porque aquí sí viene la parte espiritual. Cuando nosotros como pastores oramos por una pareja, ¿qué le pedimos? Bendición. Y delante del Señor, en el nombre de Jesús, y delante de los presentes, los declaramos marido y mujer, pidiéndole al Señor la bendición por esa pareja. Ahí es cuando viene la bendición de Dios. Amén. ¿Qué sigue después? Después de la bendición de Dios, sigue la unión de la pareja. Y después de la unión, ¿qué siguen? Los hijos. ¿Sí me está entendiendo? O sea, es la bendición de Dios. ¿Por qué le digo que cuando los pastores oramos por la pareja, le pedimos a Dios la bendición? Porque los pastores somos un canal de bendición para las parejas que vienen a pedir, a buscar la bendición de Dios y a unirse en matrimonio delante de Dios espiritualmente. Pero ¿quién es el que bendice? Es Dios. Amén. Usando los canales correctos. Y para eso vamos a ver qué dice Génesis capítulo 24, verso 60. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron: hermana nuestra, sé madre de millares y poseen tus descendientes la puerta de sus enemigos. ¿Hacia dónde está yendo Rebeca? A encontrarse con Isaac. Acuérdese que si leemos todo este capítulo, nos habla de que están buscando esposa para Isaac. Y Abraham pide a su siervo que vaya a la familia del mismo Abraham a traer a una mujer para esposa de Isaac. Y le dice que le jure que no va a permitir que su hijo Isaac se case o busque, agarre como mujer alguna de las mujeres de la tierra donde ellos habitaban. No. Entonces el criado se va y lleva los animalitos cargados de oro y de plata, de brazaletes y todo lo que dice ahí la palabra. Y llega al pozo. Y cuando llega al pozo, habla con Dios y le dice: la muchacha que venga a este pozo y me dé agua a mí, le dé a mis camellos, esa es la esposa de mi señor Isaac. Y entonces allí está él esperando. De repente viene una muchacha hermosa ahí, ¿verdad? Unos 5 minutos de silencio ahí se le quedó viendo. Y llega al pozo y le dice: ¿me das agua para beber? Y a la muchacha no le dijeron 2 veces. Inmediatamente. Y no solamente, él no le dijo que le diera a los camellos, sino que ella le dijo: también sacaré para tus camellos. Y darle de beber agua a un camello no es como darle de beber a un caballo.
El camello toma mucha agua porque tiene que guardar en su depósito. Entonces piense cuántas veces estuvo sacando agüita la Rebeca ahí del pozo. Pero ninguno la obligó. Él solo le pidió y ella voluntariamente decidió sacar para él y para sus camellos. Y esa era la señal que él había pedido, que esa sería la esposa de Isaac. Y justo cuando se da cuenta que lo que él pidió, ella lo estaba haciendo, le da gracias a Dios y le pregunta quién era. Le dijo Rebeca: soy hija de Betuel. Y entonces ya le dice la encomienda, ¿verdad? Y habrá lugar allá en tu casa para mis camellos. Y sigue la historia y va. Sus hermanos y su mamá. No sé si estaba vivo su padre porque no lo menciona, pero sí dice que sus hermanos. Mire lo que dice: y bendijeron a Rebeca y le dijeron: hermana nuestra, sé madre de millares y millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Qué bendición, ¿verdad? Porque la bendición de Dios viene por medio de canales: el pastor, la iglesia, la familia. Por eso cuando nosotros leemos lo que dice, lo que le sucedió a Esaú, ¿sí se acuerda? ¿Qué le sucedió a Esaú? Vendió su primogenitura. No valoró el privilegio de la bendición que tenía a través de ¿quién? De su padre. La bendición de su padre era la misma bendición de Dios. No era solamente palabras de su padre Isaac, no, era la voz de Dios a través de su padre, trayendo bendición, invocando bendición sobre la vida de sus hijos. Qué importante es la bendición de Dios, de nosotros como padres, sobre la vida de nuestros hijos. ¿Está orando usted por los hijos solteros que tiene? Para que Dios provea una buena esposa para ese joven. ¿Está orando usted como madre que está aquí para que Dios provea un buen esposo a esa jovencita que anda ahí de berrinchuda? Porque los padres son un canal de bendición por donde Dios quiere bendecir a sus hijos. Y no solamente con cosas materiales, sino lo más importante, la bendición espiritual. Entonces la bendición de la pareja se recibe de la mano de Dios, y Dios utilizando la iglesia, los ministros y los mismos padres también. Así es como viene la bendición de Dios sobre la pareja. Lamentablemente ahora en tiempos modernos la mamá se preocupa más porque el muchacho que consiga la hija sea un empresario. No está mal, pero ¿será realmente esa la voluntad de Dios? Ese es el punto. Yo no digo que está mal que desee que su yerno sea un empresario exitoso. No. El problema es esa la voluntad de Dios? ¿Realmente es esa la bendición? Porque ¿de qué sirve un yerno exitoso si va a maltratar y nunca está con la esposa, con su hija? ¿Es esa bendición? No. Gloria a Dios. Vaya conmigo a corroborar lo de Esaú. Génesis 27, 27. Y Jacob se acercó y le besó, y olió a Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo: mira, el olor de mi hijo como el olor del campo que el Señor ha bendecido. ¿Quién bendijo? El padre, Isaac. ¿A quién? A su hijo. ¿Bendijo al que tenía el derecho a la bendición? No, estaba bendiciendo a Jacob. Pero la bendición de su padre tuvo tanto peso, que nadie la pudo cambiar y nadie se la podía quitar. Llegó con su suegro y el suegro era tramposo igual que él, ¿verdad?
Después le hizo trampa con los borreguitos.